Una vez más estamos con ustedes en nuestro programa de radio de cada domingo. Bienvenida, Madre Adela. ¿Nos lleva en oración, por favor? Claro que sí, Sister Ana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todo el amor y toda la misericordia con que nos miras, por esa mirada tan misericordiosa que transforma nuestras vidas, nuestros corazones, que nos hace entendernos y comprender el valor tan hermoso que tenemos ante tus ojos. Te pedimos que en este programa nosotros comprendamos un poquito más el valor de reparar, porque solo el amor consuela el amor. Solo el amor poder reparar las ofensas contra el amor, que eres tú y todo lo que tú nos has dado como un don precioso que es tu Santísima Madre. Queremos pedirte que en este programa abras nuestros corazones a comprender la importancia de la reparación, la importancia de conversión de corazón, porque esa es la mayor reparación que podemos hacer a tu corazón y al corazón de tu madre. Amén. Amén. Gracias, Madre. Casi como que termino el programa con solo el comienzo y la oración. Hemos estado conversando en el programa anterior acerca de las apariciones que tuvo Sor Lucía, tanto de nuestro Señor Jesucristo como también de la Santísima Virgen. Y en estas apariciones pasaron cosas muy grandes, muy importantes, y que estamos en ese aniversario, en el 100 aniversario de estas peticiones específicas que hacen tanto nuestro Señor, que se aparece como niño. Qué lindo que se aparece como niño, no el Señor ya grande y ya sufriente, hasta pudo haber aparecido con estigma en las manos y recordando su pasión. Se aparece como un niño, se aparece de niño, y al mismo tiempo la Virgen Santísima también hace apariciones, hace esa aparición y pide esta devoción de reparación, esta devoción de consolación. Y como usted bien decía en la oración, son oraciones como todo en la vida, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios hace, es con el fin de que nos convertamos, que seamos más como Él, porque Él es el único santo y todos los santos seremos santos mientras nos parezcamos más a Él. Así es. Entonces, tal vez podemos ahondar un poquito y combinar tanto el momento de esta petición específica de la devoción de los 5 primeros sábados, pero que también viene recogiendo una historia desde 1916, que es la aparición del ángel, que también pide reparación y consolación. Sí, podríamos decir que si tendríamos que elegir temas fundamentales de todo el evento de las apariciones de Fátima, que sabemos que no empiezan con 1917, esas son las apariciones de la Santísima Virgen, pero todo el evento de Fátima comienza en 1916, y a propósito estamos en el 100 aniversario de las apariciones del ángel a los niños, que hubieron 3 apariciones. Pero ya desde la primera aparición está el llamado a la reparación. Por lo tanto, podríamos decir que la reparación al corazón de Jesús como al corazón de la Santísima Virgen es un tema bastante central en las apariciones de Fátima. Y todo lo demás se deriva de esta reparación, todo lo demás va a ser fruto de esta reparación, y todo lo demás tiene implicaciones tanto a la vida personal, que es la conversión que nos mencionaba, pero esa conversión también tiene implicaciones a la vida de la humanidad y de la sociedad, del mundo. Todo esto, o sea, el mensaje de Fátima y el evento de Fátima tiene, podríamos decir, casi como toda una historia que nos revela muchos elementos fundamentales de la vida espiritual. Y el ángel se aparece a estos niños y lo primero que le pide es que aprendan una oración de reparación. Sencilla, como todas las cosas de Dios. Sencilla, pero al mismo tiempo sumamente potente en sus efectos. Y el ángel les enseña la oración de que tantos quizás ustedes sí lo conocen. Yo creo,
yo adoro, yo espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Es una oración tan sencilla, pero es, si nos damos cuenta, cada llamada o cada ofrecimiento de amor que está marcado en el yo creo, yo espero, yo adoro, yo te amo, se convierte en un acto de reparación por los que no, por los que no. Ya el ángel les está enseñando aquí una dimensión muy importante de nuestra fe, la capacidad que tenemos, porque el Señor así lo ha permitido, de suplir por otros, de ofrecer sacrificios por otros, que después la Virgen va a ahondarse muchísimo en las apariciones a los niños, pidiéndole que se ofrezcan por los pobres pecadores, ¿verdad? Pero ya el ángel con esa oración está llevándolos a entender que su amor al Señor, que su esperanza, que su adoración, que su amor al corazón, en realidad empieza desde el primer día hablando de los corazones de Jesús y María. Sí, porque ellos estaban jugando y les dijeron, ¿qué están haciendo? Y les dijo, en la primera aparición, les dijo, los corazones de Jesús y María están atentos a sus súplicas. Está diciendo, está marcando también una era, ¿verdad? Una era que ya desde la Rue du Bac de la medalla milagrosa vemos en la medalla misma que la Virgen revela los dos corazones en la parte reversa de la medalla. Pero aquí ya el ángel les habla directamente de los corazones de Jesús y María. En la primera les habla de que están atentos a su súplica y les enseña a hacer esta oración de reparación, diciéndole a estos niños, amen, pero no solamente con su amor para el Señor y para la Virgen, sino amen por los que no aman. Esto es profundísimo, Sí. porque es la espiritualidad de la reparación, la espiritualidad de suplir, de ocupar el lugar de los que no. Por eso es tan importante oración por los que no aman, no esperan, por los que no adoran. O sea, aquí el ángel les está diciendo, y en ellos nos está diciendo a todos nosotros, todo lo que ustedes hagan por amor al Señor, todo lo que ustedes ofrezcan, no solamente tiene gracias para su propia vida, pero tiene gracias para almas que quizás ustedes ni saben quiénes son, para las almas que están más lejos del Señor y al fin y al cabo para la conversión del mundo, la conversión de los pecadores. Madre, fíjese que escuchándole relatarnos esto, me lleva a pensar en algo, tal vez podemos elaborar, tal vez un poquitico, la responsabilidad que Dios pone en cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, me da la impresión, por lo que estoy escuchando, y me lleva en la mente a pensar en el terrible problema que el Papa Benedicto XVI decía, la dictadura del relativismo. Claro. Desde ese encuentro del ángel con los niños jugando, que el ángel les pregunte, que le digan qué están haciendo, que ustedes no se dan cuenta de que tienen una misión, que el Señor espera esto de ustedes, que no pueden vivir como niños, jugar. Eso es lo que hace un niño, jugar. Exactamente. Y es importante porque cuando el ángel les reclama qué están haciendo, lo normal que haría cualquier niño, estar jugando Claro. y jugando alrededor del pozo, porque eso era todo lo que era la vida, En el la casa de ambiente, Lucía. en el patio de la casa de Lucía. Ajá. Pero les dice, como que si quisiera sacudirlos el ángel, les dice a estos niños, los corazones de Jesús y María tienen designios de misericordia para la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que tiene que ver con el sentido de responsabilidad. Sí, y que no podemos decir que lo haga otro y yo no. Que no importa lo que el otro haga mientras yo no lo hago. No, es que hay que hacer por los que no hacen. Hay que hacer por los que no hacen. Y también aquí está implícita la importancia de la cooperación humana en el plan salvífico de Dios, en este caso en el plan de misericordia que los corazones de Jesús y María tenían para nuestro tiempo histórico y tienen para nuestro tiempo histórico. ¿Y qué historia la que estamos viviendo? Que empezó precisamente en 1917 en medio de la Primera Guerra Mundial.
En designios de misericordia estamos hablando que Fátima se da en medio de la Primera Guerra Mundial y que lo que la Virgen habla después cuando se aparece a los niños son los grandes peligros y las grandes amenazas que va a enfrentar el mundo, la humanidad y la iglesia si nosotros no ponemos atención a sus llamadas. Y que vendría una guerra Y peor. que vendría una guerra peor si no atendíamos a sus llamadas. Incluso les mostró el infierno, como sabemos, les muestra cómo están tantas personas alejadas de Dios de tal grado como para caer, como lo vieron ellos, cayendo en el infierno. O sea, no es fácil el evento de Fátima es muy profundo. Sí. Y a veces se queda en simplemente el final, del final el Inmaculado Corazón triunfará. Esa es la promesa. Y es una promesa de la Madre de Cristo y nuestra Madre, por lo Y tanto, que aún no ha pasado. y que no hemos llegado a verla en su total realización, porque todos los días podemos ver signos de sus triunfos, Claro, cuando triunfa en el corazón de una persona. o en una situación, o triunfa en una situación, en un área del mundo, pero estamos hablando eventos. Se supone que esta promesa es el triunfo del Inmaculado Corazón a nivel universal que traerá Y un tiempo de permanente. paz, Mm. un tiempo de paz que puede ser, no sabemos cuán largo sea, que eso no lo hemos visto todavía realizarse. Pero aquí lo que estamos viendo es que desde el principio todo el evento que gira alrededor de la aparición de Nuestra Señora en Fátima va a ser marcada por la reparación, por el saber ocupar nuestro lugar en lo que el Señor está queriendo hacer en el momento histórico que nos corresponde vivir. Y a estos niños, a Jacinta, a Francisco y a Lucía, los llama el ángel a ser cooperadores para que se realicen los designios de misericordia que el Señor está queriendo realizar, que los corazones de Jesús y María están queriendo realizar en un siglo que al cerrarse el siglo XX, San Juan Pablo II dijo, el siglo más oscuro de la historia, Ujú. ¿verdad? Nosotros llevamos 26 años en el siglo XXI y sí hemos visto muchas oscuridades, pero gracias al Señor y si escuchamos a la Virgen, ojalá logremos detener una tercera guerra mundial. Pero el siglo XX marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Entonces, Uno de los siglos más sangrientos. más dijeron. sangrientos, 2 guerras mundiales, holocaustos, comunismo, ateísmo, el siglo que marcó claramente y visiblemente la revolución contra Dios. La institución del aborto. La institución del aborto, la sexualidad desordenada, la ruptura de la vida familiar, del La falta de matrimonio, identidad. la falta de identidad, el materialismo tan agudo, el relativismo, la dictadura del relativismo que tanto le preocupaba al Papa Benedicto XVI porque tiene implicaciones muy fuertes. Si cada uno posee la verdad y lo que yo pienso es la verdad, imagínate que no hay ninguna brújula, ningún norte para la existencia personal, ni familiar, ni social, ni mundial. O sea, estamos a la deriva de nuestros propios pensamientos y sentimientos. Y cada uno defenderá su posición porque su verdad, a pesar de que tal vez sea una gran mentira, es un peligro gravísimo. Sí. Entonces, para resumir este momento es que el ángel prepara a los niños con un espíritu de reparación. Ya empieza a despertar en ellos que los corazones de Jesús y María son ofendidos y necesitan reparación, pero que también les despierta en la comprensión de que su amor puede suplir por los que no aman. Y esto es algo bellísimo, hermanos. Sí. Que ese Santo Rosario que tú rezas, ofrecerlo al Señor y a la Santísima Virgen, y por los que nunca rezan el Santo Rosario, o por los que rechazan el Santo Rosario, o por los que ofenden el Santo Rosario. O sea, es toda una forma de pensar donde el Señor nos hace a nosotros partícipe de una caridad universal, donde nosotros estamos supliendo por los que ofenden, por los que no hacen, o por los que no conocen, o por los que nunca fueron instruidos,
no tienen conocimiento o por los que lo hacen directamente, nosotros podemos suplir porque el amor, dice San Pedro, el amor cubre multitud de pecados. Ujú. Así es que el espíritu de reparación está como transversal en todo el evento de Fátima. Entonces, Y es muy claro también, madre, y para continuar en la línea, de que desde los inicios los dos corazones son fundamentales en esta aparición. ujú, y tenemos que ver algo. Esto, el ángel en 1916 les habla claramente de los dos corazones. Habla de designios de misericordia. Ujú. ¿Qué está pasando en otro lado en la misma época? Está el corazón de Jesús Misericordioso. misericordioso revelándose a Santa María Faustina, explicando el designio de misericordia, Ujú. de lo que los niños estaban llamados a ser partícipes con su oración, su sacrificio, su reparación, para cooperar que se realicen los designios de misericordia que Jesús le está explicando, el corazón de Jesús abierto, porque se le revela traspasado con su llaga abierta. Ese Jesús misericordioso está explicándole a Santa Faustina, que va a quedar grabado en su diario, cuál es ese designio de misericordia. Claro. Entonces, están viendo cómo el Espíritu Santo está moviendo con Santa Faustina el corazón misericordioso y en Fátima el corazón inmaculado y misericordioso, como le llamó San Juan Pablo II, manifestando su deseo de salvación a los pecadores, pero también de protección a la humanidad. Amén. Entonces, pasando al 1917, en la aparición de Julio, que fue, digamos, la más fuerte de todas las apariciones que tuvieron los niños de Fátima, Qué madurez de esos niños, porque se pudieron haber traumatizado. porque, ¿saben? Aquí yo creo que tenemos que hablar un poquito sobre la catequesis. Mm. A veces se cree que los niños no son capaces de asumir, comprender las cosas de Dios, y creo que a veces los niños tienen una recepción muy profunda, y esto lo vemos en estos niños, pero ¿cuántas veces nosotros oímos en el convento cuando estamos compartiendo hermanas que nos hacen historias de los niñitos pequeños en las catequesis? De cómo ellos les hablan a sus padres y les dicen queremos ir a misa porque Jesús está presente y cómo lo vamos a dejar solo. O sea, entienden más los niños a veces que los padres. Bueno, y el Señor lo dijo claramente en su palabra: el que no sea como un niño no va a entrar en el reino de los cielos. Exactamente. Entonces, Dios no hace nada que no sea un plan de amor, ni tampoco hace nada que sea un error. Por supuesto. Lógicamente, estamos hablando del Señor y estamos hablando de la mensajera del Señor y de la que viene en nombre del Señor, Que es la que es la Inmaculada. Inmaculada, que tampoco comete ningún error Por ser por Inmaculada. ser Inmaculada, y que la Virgen Santísima le revela el infierno a estos niños. También les habló del cielo, lógicamente, pero le habló tanto de ofrecer sacrificios por los pobres pecadores, ofrecer oraciones. La Virgen enseña oraciones en Fátima que ahora nosotros rezamos, como las que rezamos al final de la década, ¿verdad? Oh Madre, Jesús mío, perdón nuestros pecados, líbranos líbranos del del fuego fuego del del infierno. O sea, estamos rezando que el Señor nos libere a nosotros del fuego del infierno. y O que sea, conduzca a todas las almas al cielo. estamos rezando por nuestra salvación y la salvación de los demás. Madre, y una cosa interesante también que tenemos que tener en cuenta es la compasión, porque le habla de los pobres pecadores, Exactamente. no es esos bandidos bárbaros, terribles, horribles, que no se les puede hablar, que son malos. Sí, todo eso pasa porque hay gran maldad en ciertas personas que cometen pecados atroces. Hay gran maldad. Sin embargo, ella les enseña a los niños a tener compasión por sus hermanos, Ujú, pobres pecadores. así es. Y siempre utiliza, igual que lo hizo con Bernardita, la expresión pobres pecadores. Porque sí, ¿por qué pobres? Porque al final
van a Sí, perder la vida eterna. sí, sí. Harán horrores aquí y eso no podemos negar que la historia está llena de mucha maldad y con grandes consecuencias terribles, dolorosísimas, que lo estamos viendo en nuestros propios días. Pero al final, Pobrecito. pobres porque se tendrán la condenación eterna. Sí, y sabe una cosa, eso es bien importante porque muchas personas cuando le conversan a uno dicen, yo no entiendo, uno que hace las cosas bien y mira todo lo que tenemos que sufrir y mira a este o al otro que hacen las cosas mal y no sufren. Es lo que creemos nosotros por lo que aparentan que no sufren, pero al final del día, cuando llegue el término de las vidas, va a haber una gran diferencia, va a haber una gloria para los que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios y siguiendo sus mandamientos, y va a haber desafortunadamente, y que no existe otro remedio porque fue la opción de las personas, una condenación eterna y por eso existe el infierno. Así es. Y los niños lo comprendieron muy bien. Ujú. Para mí me impresiona mucho eso de los niños, porque en las apariciones de Nuestra Señora, la Virgen habla y cuando habla de ello siempre tiene lágrimas en los ojos. Cuando habla de los pobres pecadores, incluso en la aparición de agosto, que no pudo ser el 13 porque ellos estaban en la cárcel y fue el 19, y no fue en Cobadería, sino en el caminito que ellos recorrían de su casa A la a cobadería. Cobadería, la Virgen se aparece llorando y dice que muchos se van al infierno porque no tienen nadie que ore por ellos. O sea, que es una manera de la Virgen diciéndonos, oren por la conversión, empezando por la nuestra, pero oremos por la conversión diariamente de nuestros hermanos, nuestros familiares, del mundo entero, porque qué dolor tiene la madre de ver que hijos se pierden y se pierden la vida eterna, porque nosotros no estamos orando, y no solamente orando, tal vez nosotros no los invitamos a rezar un Ave María con nosotros. Tal vez no nos sentamos y no le hablamos algo del Señor de una manera natural, sin imposición, sino como un Con compartir, un cariño. testimonio. A veces podemos pecar de omisión y Ujú. esa omisión puede ser que a través de esa invitación, como vemos en tantos testimonios, que alguien que vio a una persona con un rosario en la mano y le conmovió y quiso despertarse a rezar el Santo Rosario. O gente que vio a alguien entrar en una iglesia y dijo, hoy es un lunes al mediodía, en vez de ir a almorzar, esta persona fue a una iglesia. O sea, hay tantos testimonios de que por gestos pequeños de nuestro amor, las personas pueden ser tocadas, o una palabra, o una sonrisa, un gesto puede convertir a las personas. La Virgen en Fátima sí muestra mucho el dolor, no solamente por los pecadores, pero muestra el dolor por el corazón de su hijo. Y aquí es donde ya vamos a ir viendo algo muy hermoso que tiene que ver con los primeros, lo que es el tema principal de la reparación de los 5 primeros sábados, el cual estamos celebrando el centenario, ¿verdad? Y que de hecho debemos de invitar a todos los radioescuchas y que hagan propagación. Hagámoslo. Comencemos a hacer 5 primeros sábados seguidos para cumplir con la petición de la Virgen. Imagínense ustedes lo que vamos a poder lograr colaborando con nuestro Señor y la Virgen, haciendo lo que ellos nos pidan. Así es. Qué bonito sería, o sea, tal vez sería como regalarles en acción de gracias por este centenario que muchos se despierten y quieran hacer las oraciones y las indicaciones que tanto el Señor como la Virgen le dieron a Sor Lucía. Exactamente. Ahora, acordémonos que en esa aparición de Julio, la Virgen dijo, yo vendré. Le está diciendo a Lucía que va a haber otra aparición fuera de las del 1917, donde dice, yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la reparación de los 5 primeros sábados de mes. Lo que estamos celebrando el centenario
es cuando ella llegó, porque hay dos eventos. El evento que sucede el 10 de diciembre de 1925 es la petición de los 5 primeros sábados. Después va a haber, unos años más tarde, en otra ciudad, no en Pontevedra, sino en Tui, que es la aparición que tuvo la visión, tipo aparición que tuvo Sor Lucía de la Trinidad, que es muy importante. Quizás el próximo programa lo podemos dedicar, que es cuando pide la Virgen la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, que tenía que ser presentada al Santo Padre. Y aquí hay una cosa muy importante. Tanto Santa Jacinta como San Francisco, sabemos, mueren jóvenes y ellos como que sellan con un martirio, en un martirio blanco, ¿verdad? Porque no derramaron sangre como tal, pero sí el martirio blanco de el sufrimiento y morir en la época de la peste, que murieron entregándose seguramente por los pobres pecadores. ¿Sí? Y seguramente, yo no estaba ahí, pero por lo que hemos leído, por lo que se estudia de Fátima, tiene que haber esa influencia de la Virgen que les lleva a ellos a entender que tienen que ofrecerse hasta el último suspiro por estos pobres pecadores Exacto. que tal vez somos nosotros, que fuimos rescatados. Exactamente. Yo siempre pienso cuánto tenemos que darle gracias a estos niños, porque no sabemos si nosotros somos frutos de ese ofrecimiento. Claro. Estoy segura que sí. El mismo San Juan Pablo II fue uno de los momentos más impresionantes en la beatificación del 13 de mayo del 2000, que tuvimos el privilegio de estar presentes muy cerquita y de ver a Sor Lucía bastante cerca, cuando él en su homilía grita y da gracias a Santa Jacinta. Dice: Jacinta, Jacinta, gracias por salvarme la vida. Porque acuérdense que Jacinta tuvo la visión de aquel obispo con su vestido de blanco. Él le llamaba obispo porque nunca había visto un papa, ¿verdad? Vestido de blanco, pero ensangrentado. Y eso le impresionó tanto a ella, que ella también ofrece su vida por los pecadores, pero también por ese papa que ella entendía iba a ser atentado porque estaba cubierto de sangre. Entonces, San Juan Pablo II reconoce que el 13 de mayo fue ese atentado, que fue la mano de la Virgen quien previno su muerte, o sea, que no muriera. Dice, una mano disparó y otra redirigió la bala. O sea, sabe que el evento de Fátima estaba envolviendo todo este atentado y salvando su vida. Pero cuando él pide todos los documentos en su recuperación, se da cuenta que Jacinta se ofrece también para salvar ese papa. Qué lindo. Y por eso es que él en la beatificación fue impresionante y lo vimos con lágrimas en los ojos gritar en la homilía: Jacinta, Jacinta, gracias por salvarme la vida. Y entonces, madre, ellos dos se ofrecen en ese martirio blanco, pero entonces luego Sor Lucía se ofrece consagrándose a la Santísima Virgen y al Señor, pues se consagra al Señor, pero estoy segura que dentro de esa consagración que hace de su persona como religiosa a Jesús, también hay una consagración a la Virgen por la visita que le hace y la invitación que le hace de ofrecerse, porque el ofrecimiento es pedido a los tres. Sucede que a los dos chiquitos mueren chiquitos, pero ella no muere chiquita. Y al no morir chiquita, entra A en el ella le convento. correspondía, como le dijo la Virgen, a ella le correspondía quedarse aquí en la tierra para esparcir la devoción al Inmaculado Corazón. Que fue otro tipo de martirio, pero fue martirio blanco también. Claro, y tuvo una trayectoria bastante interesante, porque en esto que vamos a hablar ahora, que es el 10 de diciembre de 1925, ella está en Pontevedra y ella es una religiosa de las Doroteas, ¿correcto? Exactamente, ella tiene 18 años y ha entrado en el convento de la Orden de las Hermanas Doroteas en Pontevedra, en España. Así es que esta aparición, esto es singular, Sí. porque esta aparición no sucede en Portugal. Esta aparición ya es trasladada a España. Ahí es donde la Virgen se aparece. Por eso es que le llaman a este convento, que ahora
lo compró la diócesis, la arquidiócesis de Santiago, que le pertenece a Pontevedra, junto con la Armada Azul, y lo han hecho un santuario pontificio. Es en realidad le llaman la Capelina de España. Y capelina porque capelina es capillita, eso significa, así se llama donde se apareció la Virgen. Y Por de hecho es un lugar chiquitico donde la sucedió esto. celda, ahora, todo el convento se compró, ¿por qué? Porque las hermanas ya no podían sostenerlo y entonces ahora es un santuario que debe ser visitado, ¿verdad? Nosotros lo hemos hecho muchas veces que hemos ido en peregrinación, pero la Virgen se le aparece y es muy interesante y tiene que haber un significado muy grande porque la Virgen en las apariciones del 17 siempre hablaba que se deje de ofender a mi hijo que están ofendidos. Aquí vemos el corazón de la madre suplicando a los niños y que los niños lo pasaran y comunicaran al mundo entero que se deje de ofender a Jesús, que Jesús es muy ofendido. Es la madre la que pide por su hijo, reparación hacia el corazón de su hijo. Pero aquí en Pontevedra sucede algo diferente. Aquí, el 10 de diciembre de 1925, se le apareció la Santísima Virgen y al lado, como suspendido en una nube luminosa, el niño Jesús. O sea, que en todo este fenómeno y este evento tan bello de Fátima, aparece el niño Jesús. Y la Santísima Virgen le pone a Sor Lucía una mano en el hombro de Sor Lucía. Y al mismo tiempo, con la otra mano, o sea, está con la mano izquierda poniéndole su mano en el hombro a Sor Lucía y con la mano derecha le está enseñando su corazón inmaculado, pero rodeado de espinas. Ahora, démonos cuenta que nosotros pensamos en el corazón, un corazón rodeado de espinas, el corazón de Jesús, que así se le manifestó a Santa Margarita María. Sí. Pero aquí en Pontevedra, la Virgen está enseñando su inmaculado corazón rodeado de espinas. Y el niño le dice a Sor Lucía, el niño le habla primero a Sor Lucía y le dice, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. El niño Jesús es el que está pidiéndonos aquí que hagamos reparación al corazón de su madre. La Virgen ha pedido a los niños que hagan reparación al corazón de Jesús. Y aquí el corazón del Hijo pide que hagamos reparación al corazón de la madre. Habla de esa unidad indisoluble que existe entre los dos corazones, como le llamó el Concilio Vaticano II. Pero ten compasión. La Virgen cuando dijo, dejen de ofender a mi hijo, está pidiendo compasión ante Jesús. Y aquí el niño Jesús está diciendo, tengan compasión. Esto no es que sea el invento de ninguno de nosotros. Aquí el niño Jesús nos está llamando a tener compasión del corazón de su madre, que es nuestra madre también, que está rodeado de espinas. ¿Por qué está rodeado de espinas? Porque todo lo que nosotros hagamos contra el Señor, la Virgen lo recibe. Todo lo que nosotros hagamos contra la Virgen, Jesús lo recibe. Los dos corazones en esa unidad tienen unidad en el dolor, en el amor, como también en el triunfo y en la gloria. Pero le dice, y no hay quien haga un acto para reparar y para arrancar las espinas del corazón de la Virgen. Y ahí le está poniendo a ella una vez más la invitación a una responsabilidad. Y lo vamos a ver, porque enseguida la Virgen le habla a Lucía y le dice, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente, atención, con blasfemias y con ingratitudes. Dos palabras que las oímos de Jesús a Santa Margarita María. ¿Es verdad? Blasfemias e ingratitudes. Y esto hay que pensarlo, hermanos, porque cuando
con un hierro se golpea una estatua de la Virgen y se desbarata. Qué odio se le muestra a la madre. Ahí hay una blasfemia porque algo sagrado está siendo violado. Ya no digamos ingratitud, ¿verdad? Pero cuántas palabras en contra de la Virgen, cuántas personas que se dedican a querer robar el amor a la Virgen. Todo esto son las espinas que se clavan en el corazón de la Virgen. Pero aquí viene la responsabilidad. La Virgen le dice a Sor Lucía, tú al menos procura consolarme, y después ya vamos a entrar a los 5 primeros sábados, pero tú al menos procura consolarme. Y vuelvo a repetirme, esta misma frase se la dijo el Sagrado Corazón a Santa Margarita María. Al menos tú consuélame. Y a ella le dio la forma en que se llevaría a cabo la reparación y la consolación a su Sagrado Corazón. Aquí es la reparación y consolación al Inmaculado Corazón. Pero Madre, al menos tú, ese tú es importante, porque había lógicamente un llamado personal a Sor Lucía, pero no se queda en Sor Lucía. Ese al menos tú pasa de Sor Lucía a cada uno de nosotros. ahí está. Hasta el fin de los tiempos. Cada uno de nosotros tiene que ser ese al menos tú, que consuela el corazón de Jesús, que repara el corazón de Jesús y repara y consuela el corazón de nuestra Madre. Madre, yo creo que en este programa de radio sí quisiéramos que algo quede, tal vez en el corazón de cada uno de los que estamos participando y escuchando, es que haya, que interpele el alma nuestra y que escuchemos esa frase, al menos tú haz algo para consolar el corazón de la Virgen que está rodeado de espinas y al mismo tiempo, al menos tú haz algo para arrancar un poco de las espinas que tiene el corazón de Jesús. Que fue petición del niño Jesús. No hay nadie que se las arranque. Y por eso la Virgen dice, al menos tú hazlo. Sí. Esto es profundamente un llamado al amor. Sí. No, la reparación y la consolación son manifestaciones de amor, de saber que nuestra madre es golpeada, es insultada, es blasfemada, es rechazada, es ignorada. Tanta falta de gratitud hacia todo lo que ella es. Y alguien tiene que arrancar esas espinas. Al menos tú, al menos yo. Sí. Hagamos lo que podamos para arrancársela. Entonces aquí va a venir una forma específica que es lo que da este mensaje. Y qué bonito, Madre, que ellos dieron la instrucción. O sea, no es una cosa así etérea aquí en el aire. No, no, no. Ellos piden y dan el remedio. Y un remedio muy sencillo, Sí. generalmente. Muy sencillo, que al final y al cabo nos hace un bien grande a nosotros mismos. Claro. ¿Verdad? Porque al Sagrado Corazón pidió los 9 primeros viernes de mes, ¿verdad? Aquí van a ser 5 primeros sábados. ¿Y qué pide? Que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Santa Comunión, recen el Santo Rosario y dediquen por lo menos 15 minutos a meditar en los misterios o en algún misterio que haya tocado tu corazón del Santo Rosario. Eso es lo que piden, fíjense, confesión, Sagrada Comunión, rezar el rosario y 15 minutos de contemplación de los misterios del rosario, pero con un fin, con un propósito específico, desagraviar, o sea, reparar las ofensas y las espinas, arrancar espinas del corazón de nuestra Madre, que se causan por las blasfemias y las ingratitudes hacia su maternidad. Y ella todavía promete, o sea, está pidiendo el consuelo con esto algo que a quién va a hacerle bien una confesión, la Santa Eucaristía, rezar el Santo Rosario, a nosotros mismos y la meditación de estos misterios, pero si lo ofrecemos en reparación, ella lo va a recibir y Jesús va a arrancarle a su madre las espinas por estos actos tan sencillos de amor. Pero sin embargo,
ambos, tanto a Santa Margarita como aquí, hay una promesa. Y aquí la Virgen le dice, yo les prometo a los que hagan esto, que debería ser simplemente un acto de amor y desagravio a la Virgen todavía promete que va a asistirnos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para que muramos en gracia y para la salvación de nuestras almas. O sea, y esto lo hemos visto, personas que hacen los 5 primeros sábados, tienen a lo mejor un accidente y en ese momento está pasando un sacerdote en un carro. No hay una persona que haya hecho los 5 primeros sábados que esa promesa no se cumpla, de que mueren en gracia, que la Virgen se arregla con las gracias necesarias para que esta persona muera en gracia y pueda alcanzar la salvación eterna. O sea, es impresionante para mí hasta dónde llega el amor. Nos están pidiendo que reparemos y nos están dando una promesa. Madre, y algo tan sencillo porque es ir a la Santa Misa, confesarse, rezar el Santo Rosario, meditándolo, meditando. Los Bueno, misterios. San Juan Pablo II entendió tanto eso, pero tanto, que nos dio una forma, vamos a llamarle nueva o innovadora, de rezar el Santo Rosario cuando nos regaló la carta de Rosario Virgen y Corona, Exactamente. que nos decía, digan el misterio, lean un poco de la Escritura, mediten la Escritura. Exactamente. Y recen el Rosario. Exactamente. O sea, San Juan Pablo lo entendió tan bueno, claro, era el Papa de Fátima. Exactamente. ¿Cómo no lo iba a hacer? Y entendió que, bueno, hasta proclamar un año del Santo Rosario, claro, hasta darnos los misterios luminosos. Completar todo el ciclo. Completar todo el ciclo de la vida de Cristo, ¿verdad? Porque estos misterios luminosos encierran de una manera en 5 misterios la vida pública del Señor, de la cual nos estamos preparando. Hermanos, en 4 años serán 2000 años del inicio de la vida pública del Señor. Estamos preparándonos para grandes años, el 2030 y el 2033, 2000 años de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero, ¿qué pasa con esto? La Virgen lo pide, me imagino que inmediatamente, Sor Lucía fue la primera que lo empezó a hacer, pero tenía que adquirir permiso para poderlo publicar. Pero antes de eso, hay una guía que dan, y es que además de lo que hemos dicho, ¿verdad? De rezar el rosario, de la confesión, de la comunión, de la adoración eucarística y de la meditación, hay un ofrecimiento. Cada sábado tiene su propio ofrecimiento. Es que, pero vamos a llegar ahí porque en esta aparición no se le explica. Exacto. ¿Ok? Sí. Entonces, lo que le pide es que tienen que hacer esto tan sencillo por los 5 primeros sábados para desagraviar el corazón de nuestra madre y arrancar las espinas por las blasfemias y las ingratitudes. Pero le pide que tiene que propagarlo. O sea, esto no era solo para Sor Lucía. Ella era la primera, pero tenía que propagarlo al mundo, porque esta era la misión de Sor Lucía. Todas las peticiones de la Virgen sean propagadas al mundo. Pero lógicamente, con permiso de su confesor y permiso de su superiora. La superiora quiso, pero el confesor le dijo que no era el momento apropiado. Y que no era el momento apropiado y no, pues no sabemos por qué razón, ¿verdad? Él consideró eso, porque más bien él pensaba que ya como los sábados habían sido decretados por el Papa Pío X, habían sido decretados días dedicados a la Virgen, él pensaba como ya la gente pues dedica los sábados. No entendió, el confesor no entendió la importancia de esta petición. Y sucede algo muy interesante, que quizás muchos no saben, que al año siguiente, el 15 de febrero, o sea, el 15 de febrero ahora de 2026, van a ser 100 años de esa segunda aparición del Niño Jesús a Sor Lucía. Sor Lucía, que también nos tuvimos en el exacto lugar, ¿verdad? Que es como un basurero. En el trasero del convento era donde tiraban la basura.
y Sor Lucía iba a llevar la basura y se encuentra con un niño. Pero ella lo ve un niño y no reconoce que es el niño Jesús y empieza un diálogo y le empieza a catequizar al niño y le empieza a decir, ¿sabes rezar el Ave María? Es lo primero que le pregunta Sor Lucía. Entonces el niño le responde que sí y le dice, pues recemos juntas 3 Ave María. Y Sor Lucía reza con el niño, que no se da de cuenta en ese momento que era el niño Jesús. Rezan 3 Ave María. A mí me parece eso tan Hermoso. hermoso que el niño Jesús rezara las 3 Ave María. Porque acuérdense que también hay una devoción de las 3 Ave María. Y ella le empieza a decir, tienes que ir a la iglesia, y el Sí, lo niño Jesús se catequiza. sonríe. Y entonces ella lo queda viendo como, vas a hacer lo que te estoy diciendo. Y el niño le contesta, ¿y tú has propagado por el mundo aquello que mi madre te pidió? Y ahí es donde ella se da cuenta que es el niño Jesús. Mm. Pero el niño Jesús le reclama a Sor Lucía que no se ha propagado lo que la madre le había pedido. Entonces ella regresa y ahí es cuando ya tiene el permiso, obtiene el permiso para propagarlo. ¿Y qué es lo clave de esto? Que en 1930, Mm. pasan algunos años, un nuevo confesor le dice a Sor Lucía que le pregunte a Jesús cuáles son esas 5 razones o blasfemias o sacrilegios o ingratitudes por las que Sí, hay que ¿cuál es el reparar. propósito? Ujú. Específicamente, cuáles son las reparaciones que hay que hacer. Y ocurrió precisamente entre el 29, no se acuerdan muy bien, entre el 29 o el 30 de mayo de 1930. Está Sor Lucía rezando y tiene una visión de nuestro Señor y le dice que por favor, en esta hora santa, que era un jueves. ¿Por qué? Porque ella hacía las horas santas que Santa Margarita hacía, que Jesús le había pedido en reparación. Sí, que es cada jueves entre 11 de la Entre noche 11 a y 12 12. acompañando al Señor. Sí. Y ella le pregunta, siente tanto la presencia de Jesús y le pregunta que por favor le diga cuál es la razón, cuáles son los 5 tipos de ofensas y blasfemias por las que hay que reparar esos primeros sábados. Y Jesús le contesta, el primer sábado, las blasfemias contra la Inmaculada Concepción. Apunten, con las blasfemias contra la Inmaculada Concepción. Esto es fuertísimo y lo vamos a hablar en el próximo programa. ¿Cómo se blasfemia en contra de la Inmaculada Concepción, verdad? Segundo, blasfemias contra su virginidad perpetua. Ay, hermanos, cuánto se ofende la virginidad perpetua de la Santísima Virgen. Blasfemias contra su divina maternidad y al mismo tiempo rechazar el reconocerla, que es nuestra madre. Y si es nuestra madre, la necesitamos, no es un adorno en nuestra vida. La blasfemia de aquellos que tratan de sembrar indiferencia, falta de amor, a veces hasta rechazo, en los niños contra la Virgen. O sea, si nosotros no enseñamos a amar a los niños, entramos en esta ofensa. No tiene que ser rechazar nada más, sino aquellos que no infunden amor, o infunden odio o rechazo, o no infunden el amor en el corazón de los niños. Y la quinta es por los que ultrajan las imágenes sagradas de nuestra madre. Imagínense todos los que rompen, los que botan, los que tiran al agua, los que hacen. ¡Qué barbaridad! O sea, que hasta las imágenes ya se miraba lo que íbamos a ver, lo que hoy vemos tanto en las noticias, ¿verdad? Así es que estas son las 5 razones por las que deben ofrecerse. Ahora, esto fue en 1930. Imagínense todo lo que hay que aumentar. Hoy yo creo que podemos hacer todos los primeros sábados y aumentar muchísimo más. Yo creo que el año entero, todos los primeros sábados. Todos los primeros sábados, porque hay muchísimo más, por lo que no se valora el amor de la Santísima Virgen, no se valora su persona, su misión en la obra de salvación, el lugar preciso que dijo Juan Pablo, el lugar preciso, único y singular que tiene de colaboración en la obra de salvación. Así es que este programa nos llame a nosotros a ser reparadores y consoladores
del corazón inmaculado y doloroso de la Santísima Virgen. Y una vez más, que al menos tú, al menos yo, seamos capaces de arrancar una espina del corazón de la Virgen. Y qué lindo programa, Madre. Bueno, quedamos con que la próxima semana seguimos ahondando en esto y tal vez podemos darles más ideas de cómo vivir esos primeros sábados, porque hay que ser creativo. El amor es creativo y eso usted es muy experta en eso al ser fundadora. Y les invitamos que el próximo viernes, ya es primer viernes de mes de febrero, nuestro cenáculo será en la parroquia de San Raymond, les esperamos. Y luego aprovechen, el 7 de febrero es primer sábado. Y el primer viernes siempre se ofrece en reparación al Sagrado Corazón. Exactamente, así que podemos, bueno, es que están propios, siervas de los corazones traspasados de Jesús y de María. Y vamos a hablar en el próximo programa que el Sagrado Corazón pide los primeros viernes, la Virgen pide los primeros sábados. Y ahí están uniditos. Unidos. Viernes es antes del sábado y el sábado es después del viernes. Exacto. Así que si Dios quiere, les vemos el viernes 6 de febrero en la parroquia de San Raymond. A 7:30 de la noche rezamos el rosario, 8 de la noche la misa, luego la adoración eucarística y a escuchar a Dios. Porque hermanos, cómo nos habla nuestro Señor, cuánto tenemos que agradecerle. Les invitamos a que nos acompañen San Raymond el próximo viernes 6 de febrero y luego el día sábado, primer sábado de mes, también les invitamos a que inicien su programa de acompañar a la Virgen y que al menos nosotros seamos aquellos que sacamos las espinas del corazón de la Virgen. Amén.